Gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Verónica y hoy les voy a hablar de trauma en la paciente obstetra. Es muy importante y es un reto para el intensivista conocer sobre la fisiopatología del trauma. Para esto tenemos que conocer los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, tenemos que conocer los mecanismos del trauma, ya que esto nos va a permitir abordar de manera adecuada a la paciente obstetra cuando se nos presente en la unidad de cuidado intensivo. Algunos aspectos importantes a hablar sobre el trauma que afecta al 6 al 8% de los embarazos, el 0.3 al 0.4 de los pacientes van a requerir unidad de cuidado intensivo. En cuanto a los países industrializados, la principal causa de muerte en obstetra es el politraumatismo en las mujeres embarazadas. Hay tanto impacto para la materna como para el feto, por eso hablamos que cuando hay trauma mayor hay riesgo de muerte fetal del 40% al 50% y cuando hay trauma menor puede haber prematuridad o bajo peso al nacer. Es muy importante a cualquier mujer que llegue a nuestra unidad de cuidado intensivo realizarle una prueba de embarazo, ya que se ha visto hasta 1.5 de las mujeres que ingresan por lesiones traumáticas están embarazadas. Voy a hablar rápidamente entonces de trauma obstétrico, de las escalas de evaluación del trauma en la obstetra, factores de riesgo, etiología, los cambios fisiológicos de la embarazada, un abordaje primario y secundario, metas en UCI y cesárea de urgencia. En cuanto a las escalas de evaluación en el trauma, hay varias escalas para evaluar la severidad del trauma. En lo que tiene que ver con la paciente obstetra, ninguna escala está validada, pero las que más se usan es la escala revisada de trauma y el puntaje de severidad de la lesión. Se habla que cuando un ISC o puntaje de severidad de la lesión es mayor de 15, la probabilidad de que haya riesgo fetal y riesgo materno aumenta con complicaciones como pueden ser la ruptura prematura de membranas, el desprendimiento de placenta o muerte fetal. En un estudio que se hizo en el 2019, en más de 90,000 embarazadas, se encontró que si presentaban un ISC mayor de 10, estas complicaciones eran más frecuentes con probabilidad de muerte materna y fetal. Sin embargo, ninguna de estas escalas nos pueden predecir el riesgo adverso ni para la materna ni para el feto. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a clasificar la severidad del trauma en embarazada como traumatismo menor y traumatismo mayor. En cuanto al traumatismo menor, decimos que es una paciente, un trauma que no involucra el abdomen y generalmente la paciente se encuentra sin ningún síntoma ni ningún signo. En cuanto al traumatismo mayor, si involucra el abdomen, la paciente va a tener pérdida de la conciencia, puede tener fractura, sangrado vaginal, pérdida de líquido o disminución del movimiento fetal. Los factores de riesgo para que una embarazada presente trauma está a edad menor de 26 años, etnia afroamericana o hispana, bajo nivel socioeconómico o atención prenatal mínimo. En cuanto a la etiología, en los países industrializados la principal causa son los accidentes automovilísticos, alcanzándose en hasta el 55%, las caídas en relación al aumento del peso, a la alteración del polígono de sustentación y a la hiperlaxitud que hay en las articulaciones en relación a la progesterona, violencia doméstica y asaltos y quemaduras. Sin embargo, en nuestro medio, en un estudio que se hizo en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, por 14 años se encontró que la violencia, como los herida por arma cortopunzante o herida por arma de fuego, son las principales, le sigue los accidentes de tránsito y después la violencia doméstica. En cuanto a los mecanismos de trauma, es muy importante conocerlos debido al impacto que tienen tanto en la madre como en el feto. Entonces podemos hablar de trauma cerrado, penetrante y de quemadura. En el mismo estudio que les hablaba previamente, que se hizo con 90,000 embarazadas, se encontró que el 69% eran debido a trauma cerrado. En cuanto a la lesión tanto materna como fetal, depende de la edad gestacional, debido a que si la materna tiene una gestacional menor de 20 semanas, lo más probable es que como está dentro de la pelvis el útero, pues las lesiones sean más para la madre que para el feto. Al contrario, si la materna tiene una edad gestacional mayor de 20 semanas, al subir o al elevarse pues la cavidad uterina, esto actúa como un escudo protector y las lesiones van a ser directamente para el feto. En cuanto al trauma penetrante, en la misma estudio que se hizo, el 1.5 se debió a lesiones penetrantes y tenemos que esto depende de la velocidad, la distancia y el sitio de la lesión. Son las que más morbimortalidad materna presentan en relación al choque hipovolémico. Cuanto a las quemaduras, baja incidencia y la mortalidad depende de la severidad o el área corporal afectada, siendo el 60% si son menos del 50% la quemadura, la mortalidad, y más del 100% la mortalidad si las quemaduras son más del 50%.
En cuanto a los mecanismos de trauma, este es un estudio del 2005 del Colegio Americano de Traumatología, donde podemos evidenciar cómo los accidentes automovilísticos son la principal causa, luego le sigue la violencia y las caídas. Teniendo en cuenta también el modelo multivariado de riesgo, vemos cómo la pérdida del feto o del embarazo se relacionó con un ISC mayor de 15 y con traumatismos en el abdomen. Hablando de los cambios fisiológicos del embarazo, que es súper importante, vamos a empezar con los pulmonares, hablando de que la progesterona hace que haya una disminución del CO2 y esto empieza desde la semana 12 de gestación hasta el final del embarazo. Esto lleva a que la paciente aumente su frecuencia respiratoria, por tanto su volumen tidal, lo que va a hacer que ella tenga una hipocapnia, una alcalosis respiratoria compensada de forma renal con pérdida de bicarbonato. Además de eso, tenemos que va a haber unos cambios en el nivel de PO2, siendo máximos en el primer trimestre y disminuyendo hasta el tercer trimestre, por lo menos hasta 70 milímetros de mercurio. Como vemos a la derecha, vemos los gases de una embarazada en el primer trimestre, no gestante y una gestante a nivel del mar y a grandes alturas, y vemos cómo hay algunos cambios pues del PO2, del bicarbonato y también y del bicarbonato. En cuanto a los cambios cardiovasculares, es importante hablarlos porque cuando tenemos una paciente con trauma, esta paciente puede estar choqueada y debido a los cambios que ella presenta por cambios en su volumen vascular, puede perder hasta 2.000 mililitros sin que presente signos de shock. Por lo tanto, decimos que desde la sexta a la octava semana, entonces va a haber un aumento del volumen sistólico desde un 30 a un 35% del gasto cardíaco. También va a haber un cambio en el volumen vascular. Esto hace que haya más flujo a nivel uterino y que aumente el flujo uterino, lo que hay mayores riesgo de que haya hematomas retroplacentarios, y también saber que cuando el útero va creciendo va a causar una compresión aortocava que puede disminuir el volumen sistólico y el gasto cardíaco en el tercer trimestre entre el 10 y el 30%. En cuanto a los cambios renales y hematológicos, más o menos se dan desde las 26 semanas con un aumento de la tasa de filtración glomerular. Esto va a hacer que disminuya la creatinina, también que aumente la excreción de bicarbonato y que disminuya el nitrógeno ureico. En los paraclínicos hay que tener en cuenta que la hemoglobina va a descender en la mujer embarazada, el hematocrito también, y que va a haber un aumento tanto del fibrinógeno y de los factores de la coagulación que puede ir desde el 20 al 100%. Esto es importante porque cualquier traumatismo que haga disminución del fibrinógeno nos puede hacer pensar en una paciente choqueada. Abordaje primario y secundario, entonces lo primero es una vez de todo paciente traumatizado, importante prevenir la vía aérea, mantener una oxigenación adecuada. La hipoxia es un mal factor predictor para el feto, por lo tanto mantener una PO2 por encima de 95 es muy importante. La intubación orotraqueal cuando la requiriesen, es importante tener en cuenta que por los cambios fisiológicos puede ser fallida hasta en el 8 veces en relación con una mujer no embarazada. Cuando vamos a ventilar una paciente, ya previamente hemos hablado un poco de eso. Sin embargo, los parámetros protectores son una PO2 mayor de 70, equivalentes a una saturación de oxígeno del 95%, una PCO2 de 45, una pH de 7.3 y mantener presión plató por debajo de 30 milímetros de mercurio. En cuanto a la circulación, entonces los accesos venosos que previamente habían hablado en cuanto a la reanimación, torniquete, presión directa y vendaje pélvico. Tener en cuenta el protocolo de transfusión masiva cuando una paciente presenta RH negativo debido al riesgo de sanguinotransfusión, y tener en cuenta que a estas pacientes les debemos poner inmunoglobulina anti-D por lo menos entre las primeras 72 horas del trauma, y no olvidar el desplazamiento uterino a la izquierda. En la evaluación secundaria, entonces, es como algo que debemos hacer de forma simultánea después de la evaluación primaria. Uno, calcule la edad gestacional, evalúe signos de alarma, evalúe complicaciones, evalúe el feto, estudios adicionales, y si tiene que hacer una cesárea de urgencia, pues entonces llame al ginecólogo para que la realice. Puntos claves en la UCI que tenemos que tener: líquidos endovenosos. Entonces, el lactato Ringer es el líquido, según el ATLS, de preferencia en las embarazadas se prefiere porque disminuye la hipercloremia y la acidemia hiperclorémica tanto en el feto como en la materna. El soporte vasopresor, entonces, en relación con la epinefrina, la norepinefrina va a ser de elección. No hay un rango establecido de metas de presión arterial, esto tiene que ser de acuerdo a la evaluación del examen físico y de la perfusión de órganos. La transfusión sanguínea, transfundir con hemoglobina menor a 7. En estudios murinos se ha visto que la disminución de la hemoglobina entre un
un 30 a un 40% hace que el consumo de oxígeno materno dependa de la extracción de oxígeno fetal depende de la extracción de oxígeno materno. Por lo tanto, mantener una hemoglobina adecuada permite que haya mayor masa eritrocitaria y que con esto se corrijan todas estas alteraciones. Sedación y relajación. Tenemos ketamina, propofol y podemos usar rocuronio para la relajación. En cuanto a la gestacional, entonces como vemos en la imagen, tenemos 12, 20 y 8, 12, 20 y 36 semanas y la posición del útero. Y lo más importante es que cuando vayamos a evaluar la paciente, pues entonces nos vamos al ombligo, 2 traveses de dedo por encima del ombligo, y si palpamos el fondo uterino, es probable que este feto tenga 24 semanas y esto en algunas revisiones hablan de 23, 24 y en otras hasta 26, se llama feto viable, por lo tanto es un feto que debemos también luchar por él. En cuanto a los signos de alarma, entonces tengo la paciente, si tiene una lesión penetrante en el abdomen, sangrado vaginal, membranas rotas, perineo abultado, presencia de contracciones o ritmo cardíaco fetal anormal, yo tengo que pensar que presenta complicaciones. ¿Qué complicaciones? Entonces, tenemos el desprendimiento de placenta que se puede dar hasta en el 50% de los casos, desde las 2 a las 6 horas hasta las 24 horas. Generalmente se ve por las propiedades físicas del útero. El útero es elástico y la placenta es inelástica, y cuando hay una lesión de contragolpe, hay un desplazamiento o una ruptura de ese tejido uteroplacentario con aumento del sangrado. Generalmente va a haber un dolor abdominal, sensibilidad uterina, va a haber sangrado y alteraciones en el monitoreo fetal. En el atípico, es a veces pacientes que no presentan ningún síntoma, pero las alteraciones en la coagulación con hipofibrinogenemia nos van a hacer demostrar que esta paciente probablemente tenga un sangrado. Y no olvidar que el hematoma retroplacentario puede ocurrir en el 2 al 25% de los desprendimientos. Se hace parto vaginal cuando el feto no es viable y cuando el feto es viable se lleva a cesárea. En cuanto a la ruptura uterina, puede ocurrir en el 0.6 de todas las lesiones maternas. Generalmente se dan en el fondo uterino, en úteros que ya han tenido previamente una cesárea y afectan el fondo del útero en el 75% de los casos. La mamá va a llegar choqueada, con sensibilidad abdominal y se pueden palpar partes fetales. El monitoreo fetal pues va a estar anormal. Esta paciente debe ir a la parotomía urgente. En cuanto al trabajo de parto pretérmino, generalmente se debe por trauma directo del útero. Esto va a causar desprendimiento de placenta y se da hasta en el 20% de las lesiones traumáticas. Tenemos contracciones uterinas, líquido amniótico, dolor abdominal y vamos a tener entonces un monitoreo también fetal anormal. En cuanto a la decisión de parto vaginal y de cesárea, depende de la estabilidad hemodinámica de tanto materna como fetal. La lesión fetal directa es la menos frecuente, se da en menos del 1% de los traumatismos en la paciente, se da más en los traumas cerrados y afecta el cráneo y el cerebro del feto en la mayoría de las veces. En los riesgos es cuando hay una fractura de pelvis, en cuando está la cabeza ya encajada, y cuando la cabeza no está encajada se ve por lesión de contragolpe. Aquí en la derecha vemos una radiografía de una materna con un accidente automovilístico de 36 semanas con una fractura de cadera derecha y vemos un hematoma subgaleal en el feto. Monitoreo fetal en el embarazo también es importante conocerlo debido a que este nos muestra cómo cualquier alteración a nivel del ambiente materno, pulmones, corazón, vasculatura, útero, placenta o cordón umbilical nos pueden llevar a que sufra el feto. Por lo tanto, se dice que realizar una monitoreada fetal nos puede dar una sensibilidad al 62 y especificidad al 49 para determinar que hay un advento o algo está pasando con el feto. El examen físico, haciéndolo con la monitoreada fetal, nos puede dar un valor predictivo negativo de 100% para excluir un desenlace fetal adverso. Monitoreo fetal, tenemos entonces aquí que este va a ser hablar de que la variabilidad se da cuando aumenta la frecuencia cardíaca entre 10 y 15 latidos en relación con la contracción y que las aceleraciones tempranas son signos de bienestar fetal. Es aumento, disminución de la frecuencia cardíaca y que están en relación con el nadir de la contracción, como lo vemos en la imagen. El anormal, entonces tenemos taquicardia cuando aumenta por encima de 170, bradicardia cuando disminuye por debajo de 100 y tenemos también las desaceleraciones variables, tardías o patrón sinusoidal. Como vemos en las desaceleraciones variables, se dan cuando disminuye la frecuencia cardíaca en un tiempo de por lo menos 30 segundos y que no concuerdan con el nadir de la contracción, como lo vemos en la primera imagen, son variables, en la segunda imagen son tardías y el patrón sinusoidal cada 3 o 5 minutos hay una aceleración de 10 latidos por minuto y generalmente duran más de 20 minutos.
En cuanto al monitoreo, ¿cuánto tiempo? Unas guías hablan 4 minutos, pero cuando tenemos una paciente con sangrado vaginal, con una contracción en más de 10 minutos, ruptura de membranas, con fibrinógeno disminuido, el mecanismo de elección fue el de alto impacto, con una monitoreo fetal anormal, yo lo debo hacer por lo menos 24 horas. Laboratorios, entonces tenemos hemoglobina, hematocrito, gases arteriales, tiempos de coagulación, función renal, fibrinógeno y el grupo sanguíneo, por lo que les hablé previamente, y no olvidar que en cuanto a las imágenes podemos tenerlas todas, pero que la organogénesis ocurre de las 2 a las 8 semanas con la principal causa de malformaciones cerebrales, por lo tanto, evitar hacer imágenes y si creemos que una paciente necesita más de una imagen, realizar una TAC dinámica de cuerpo entero. En cuanto al ECOFAS, entonces fácil de realizar en nosotros la unidad de cuidado intensivo, es no invasivo, se puede hacer de forma repetitiva. Este fue un estudio pequeño que se hizo comparando embarazadas con no embarazadas, 127 en relación con 102 pacientes, y esta mostró que son similares tanto la sensibilidad como la especificidad. Sin embargo, en el estudio más grande, que es el de la derecha en el 2019, que se hizo con 328 pacientes, no se mostró que este fuera tan sensible, pero sí mostró que sigue siendo altamente específico. En cuanto al ECOFAS, entonces podemos tener 4 patrones de embarazadas. La que está inestable hemodinámicamente con un examen FAS positivo, pues considerar la parotomía exploratoria. La que está inestable hemodinámicamente y con examen FAS negativo, yo tengo que buscar causas extraabdominales. La que está estable con un FAS positivo, yo tomo una TAC dinámica para evaluar el abdomen, y la que está estable hemodinámicamente y con FAS negativo, yo debo hacer una ecografía seriada cada 6 horas porque las lesiones, como dije, pueden aparecer hasta 24 horas después del trauma. En cuanto a la cesárea de urgencia, alrededor del 2.4% de las pacientes al 7.2% de las pacientes con trauma requieren un parto por cesárea. ¿Qué nos dice este algoritmo? Como les dije, hay algunas guías de 23, algunas guías de 24, algunas guías de 26 semanas para hablar de feto viable. Lo primero que se debe hacer entonces es evaluar a la materna, mirar si tiene movimientos fetales. Si tiene movimientos fetales, entonces hago una ecografía y miro qué edad gestacional tiene el feto. Si el feto tiene menos de 26 semanas, yo me enfoco en la mamá. Si tiene más de 6 semanas, miro si la mamá está con inestabilidad y pues continúo RCP, porque si no vive la mamá, no vive el feto. Y si no hay estrés materno, entonces evalúo si hay estrés fetal para definir hacer la cesárea. Este es un algoritmo para finalizar, donde básicamente nos dice la paciente está estable o tuvo lesión, hago la valoración primaria y secundaria que hablé inicialmente, luego hago la monitoría FAS, con eso miro si es un FAS negativo, si es un FAS positivo, también evalúo entonces si el FAS fue positivo, la paciente está inestable o está estable, si está inestable hago una parotomía exploratoria, si la paciente está estable hago una TAC para definir la caracterización de la lesión, y por último no debo olvidar también el feto y hace mirar si el paciente tiene distrés o está en sufrimiento fetal para definir la cesárea de urgencia. En cuanto a las conclusiones, aunque las pautas de valoración y manejo de la mujer embarazada son iguales a otra paciente no gestante con traumatismo, requiere de conocimientos y habilidades especiales. No se puede olvidar que lo prioritario es la resucitación y estabilización de la mujer, pues el estado del feto depende de ello. Solo cuando la mujer esté estable se procederá a la valoración fetal y su viabilidad. Muchas gracias.